8:2. Expresidente Hurtado, muchas gracias por esta generosa asistencia a la invitación que periodísticamente le hemos formulado. Y yo recuerdo que en las giras que tuve el honor de coprotagonizar, por invitación de, en ese entonces, de la Secretaría de Comunicación, que siempre existió en beneficio de la agenda de los presidentes que visitaban por invitación de gobiernos amigos muchas latitudes. El doctor Hurtado era, como dice mi compañero Milton, era un hombre reloj, una maravilla de presidente, y nos reclamaba frecuentemente por alguna, solamente con la mirada nos reclamaba un desliz en el tiempo que él calculaba cronológicamente, y ayer nos falló por una circunstancia que ya tendrá la bondad de explicar, no porque le pidamos al presidente una explicación, pero así ocurre y así pasa. De repente la memoria comienza a no ser tan leal con nuestras costumbres, nuestros hábitos y nuestra disciplina individual y colectiva. Pero en fin, le esperábamos, expresidente, afanosamente, y consta a mi audiencia que estuve tratando por lo menos de que concurriera con su voz, y bueno, habríamos evitado lo de esta víspera. Pero ahí está la explicación de Osvaldo Hurtado, el disciplinado expresidente de la República hasta ahora, y ayer mucho más, como que se nos complicó la situación. ¿Y por qué razón? La verdad es que me olvidé. ¿Y por qué me olvidé? Porque yo todavía uso una agenda de papel, ¿no? Y la tengo sobre el escritorio. Ya. Y como estaba un fin de semana de por medio, no la pude consultar, ¿no? No estoy al día como muchos jóvenes que tienen su agenda en el teléfono celular. También puede ser ya la edad, ¿no? Pero yo quisiera pedir disculpas a Gonzalo, a Radio Democracia y a los quiteños y ecuatorianos que escuchan estas entrevistas por haber incumplido la cita que tenía ayer a las 8 de la mañana. Yo le agradezco. Es que también hay temas muy importantes, muy significativos, en donde requerimos la comparecencia a nuestros estudios de hombres de su talla. Y un expresidente podría ser, en este momento, un gran apoyo a la página bastante deslucida que aparece este momento por incongruencias, por signos que nos ubican mal en el mapa político interno e internacional, y por eso nuestra insistencia por los temas que están en este momento en vigor y en análisis de las colectividades de la región latinoamericana. Importante la presencia de un Osvaldo Hurtado, que hoy nos compensa con su asistencia a este programa. ¿Cómo le parece a usted, expresidente, el tema de Venezuela? Así en términos generales. ¿A qué estamos asistiendo? Perdóname usted y perdóname los radioescuchas, pero desde cuando Chávez gobernaba Venezuela, yo había dicho y escrito que ese era un régimen dictatorial. Porque el coronel tenía en sus manos todos los poderes del Estado. Ahí no había Estado de Derecho, no habían libertades públicas, no había pluralismo de partidos, había un control absoluto de los medios de comunicación. De manera que
ese sistema de gobierno casi totalitario de Chávez empeoró con Maduro, ¿no? Porque hay que reconocerle al coronel cierta sutileza, ¿no? Cierta bonomía, cierto buen humor, ¿no? Y también cierta inteligencia, ¿no? Méritos, virtudes que sin duda no tiene el actual dictador de Venezuela. Bueno, lo de Venezuela, además de ser una dictadura, es un gobierno que ha reducido a la pobreza a 8 de cada 10 venezolanos. Cosa que ha ocurrido en el país más rico de América Latina, el que más recursos de toda naturaleza tiene, y el que disfrutó de prosperidad a lo largo del siglo XX desde que descubrió y exportó el petróleo. Pero no solo que ha reducido a la pobreza, lo cual quiere decir que quienes formaban parte de la clase media ya no son de la clase media, son pobres. Y que los pobres se han vuelto paupérrimos. Eso es, que viven en la miseria. Pero no solo es eso, sino que no pueden curar sus enfermedades, no pueden alimentarse. Mueren los niños y mueren los ancianos con enfermedades leves por falta de medicinas y atención de la salud en los caóticos hospitales venezolanos. Y además, sufren los derechos humanos. El número de venezolanos asesinados por esos grupos de matones que organizan y ejecutan la represión en Venezuela suman miles, ¿no? Bueno, por eso es que el mundo democrático se ha unido. Hablemos con franqueza para echar abajo ese régimen corrupto y dictatorial de Venezuela, presidido por este señor que de cada 10 palabras, 8 son tonterías cuando se dirige al público. Y bueno, yo espero que la presión internacional... Es un cartel narcotraficante el que está conduciendo los destinos de este gran país de Bolívar. Además, pero no solo es narcotraficante, Perico de los Palotes en Venezuela. Son narcotraficantes los generales, los almirantes, los comandantes de las Fuerzas Armadas. Son traficantes los ministros de Estado. Grave, ¿no? Es traficante el segundo hombre fuerte de ese país, ¿no? Diosdado Cabello, ¿no? De eso existe documentación en los Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? No es que este es pues un engaño, una mentira. Bueno, y frente a esto, yo no entiendo la conducta de cierta izquierda latinoamericana, ¿no? Y aquí del partido de Correa, como tampoco entiendo el silencio del Papa. Hablo del Papa Francisco, que sí, frente a esta tragedia de tamaña magnitud, no dice una sola palabra de reproche. Algo dijo, pero de una manera muy tenue, el Santo Padre, ya en el avión supo manifestarse de la siguiente manera. Yo sufro por lo que está pasando en Venezuela en este momento y por eso deseo que se pongan de acuerdo, no sé, tampoco decir ponerse de acuerdo está bien, una solución justa y pacífica. ¿Qué es lo que me asusta? El derramamiento de sangre. Y ahí también pido grandeza para ayudar a los que pueden ayudar a resolver el problema, ¿no? El problema de la violencia a mí me aterra. Después de todo el esfuerzo hecho en Colombia, lo que pasó en la escuela de cadetes el otro día fue terrorífico, ¿no? O sea, no es solución la sangre, ¿no?
Por eso tengo que ser, no me gusta la palabra equilibrado, tengo que ser pastor, todos. A ver, y si necesitan ayuda, de común acuerdo la pidan. Tenue, ¿no? El Santo Padre. ¿Qué pasaría con ese vigoroso discurso para este tipo de liderazgos abusivos, incongruentes con la misión de paz que nos viene predicando el Santo Padre? Ahí sí me quedo loco yo, expresidente, desde ayer estoy pensando y no encuentro el rumbo del Vaticano bajo ningún punto de vista en el tema del gorila. Bueno, muchos de los que me escuchan quizá van a tomar lo que voy a decir como una irreverencia. Pero a lo largo de mi vida pública siempre he dicho lo que pienso. Y no puedo hacer una excepción por el hecho de que por medio esté el jefe de Estado del Vaticano y el jefe de la Iglesia Católica. De la cual somos parte, usted y yo. Claro. Bueno, lo que acaban de escuchar, palabras de las cuales es difícil extraer una posición del Papa frente a la tragedia humanitaria de Venezuela. El Papa no condena lo que ocurre en ese país. No condena los atentados gravísimos contra los derechos humanos, tan importantes para el cristianismo. No condena la corrupción, no condena la dictadura, no condena los asesinatos, no condena la hambruna, no condena nada de lo que ocurre en Venezuela. Y eso, ese silencio, ¿qué le hace esa pensar a tolerancia? usted? Ese silencio y esa tolerancia, ¿qué le hace meditar a usted? Bueno, pienso que con el Papa sucede lo mismo que con estos dirigentes de la vieja izquierda latinoamericana a los que me estaba refiriendo hace unos minutos. Como en Venezuela gobierna el socialismo, y el socialismo tiene como fin eliminar la pobreza, consagrar la justicia social, poner fin a las desigualdades, ese régimen es bueno. Y todo lo que haga con ese propósito es santo, digno de encomio. Es así como piensa la izquierda, y pienso que es así como piensa, desafortunadamente, el Papa Francisco. ¿Qué diferencia entre lo que dice el Papa y lo que dice la Iglesia Católica de Venezuela? Ella sí, defendiendo los valores cristianos, del respeto a la persona humana, de la dignidad del ser humano, del derecho a vivir, a curar sus enfermedades, a expresar sus ideas. Bueno, lea todas las manifestaciones de la Iglesia Católica venezolana expresada a través de la conferencia episcopal de ese país, y va a encontrar allí sí una reflexión cristiana sobre la tragedia que ocurre en Venezuela. Casi que resultó coideario el Santo Padre, con todo el respeto de este Correa. Dejando de lado toda constitución, toda ley, toda elección, todo procedimiento, se autoproclama presidente interino, que no existe en la constitución, un señor llamado Guaidó, y lo reconocen 11 países latinoamericanos y el propio Estados Unidos, que desde antes de que se proclamara como presidente ya anunciaba el intento de golpe de Estado. ¿Se imagina el presidente que estamos sembrando? O sea, mañana no le gusta a Estados Unidos un gobierno, llámelo él como le dé la gana, democrático, no democrático, e induce que se autoproclame un presidente interino, y como maneja el mundo entero, hay que reconocerlo. Lo recibe en la OEA, y brazos, aplausos. Es increíble lo que estamos viendo. El mundo tiene que reaccionar. Europa tiene que reaccionar. Rusia tiene que reaccionar. China tiene que reaccionar. Yo no tengo nada contra los Estados Unidos.
Yo estudié en Estados Unidos, quiero mucho al pueblo norteamericano, pero es indudable el imperialismo que ha vivido, que ha existido con respecto a nuestra América. Por supuesto, la primera pregunta es por qué ellos son desarrollados y nosotros subdesarrollados y empezamos casi al mismo tiempo como repúblicas independientes. La América Latina, en lugar de rebelarse como sucedió en la última década, la década de oro, donde disminuimos pobreza, disminuimos desigualdad, ganamos soberanía y dignidad, van como borreguitos, ¿no? A que les pongan el collar y la campana. O sea, me parece algo increíble. Esto cosechamos en el periodismo digital internacional en algún momentito de esta víspera. Imagínese, expresidente Hurtado. ¿Quién es el que hablaba? Se llama Rafael Correa y lo quieren reelegir algunos sectores sociales. Bueno, ahí encuentra usted lo que vengo diciendo. Como gobierna Venezuela la revolución, la gente de izquierda, Correa entre ellos, cierra los ojos. Yo recuerdo cómo se rasgaba las vestiduras, cómo llamaba la atención, cómo acusaba por la emigración de miles de ecuatorianos a fines del siglo XX. ¿No? Pintó este hecho como una tragedia nacional, Correa. Creó una serie de programas para que los emigrantes regresen al Ecuador. Los visitó en Roma, en Nueva York, en Madrid, en varias otras capitales del mundo. Bien, yo no puedo entender cómo este tipo, me refiero a Correa, que dijo todo eso de la tragedia migratoria ecuatoriana de fin de siglo, y no dice nada, y le parece bien, y se queda en silencio, igual que el Papa, frente a 3 millones de venezolanos que han abandonado el país más rico de América Latina porque no soportan más la pobreza, la miseria, el hambre y la enfermedad. Pero como Maduro es socialista, bueno, yo no pienso que en la cabeza de Maduro puedan ingresar las ideas socialistas, ¿no? Pero bien, como Maduro es socialista y como el régimen es revolucionario, la emigración de 3 millones de venezolanos no existe para Correa y no existe para la izquierda latinoamericana, que cierra los ojos frente a hechos infinitamente menores y menos graves que condenó siempre en el caso de Chile durante el gobierno de Pinochet. Así es. O en el caso de Argentina durante el gobierno de Videla, o en el caso de Nicaragua durante el gobierno de Somoza. Bueno, el dictador de Venezuela supera largamente a los dictadores que acabo yo de llamar, de nombrar por su nombre, ¿no? Y bien, Correa defendiéndolos, ¿no? Para que vean los ecuatorianos, ¿no? ¿Quién es Correa? El presidente Trump tampoco ha reaccionado como esperábamos. Por menores circunstancias, se ha tornado imponente en otros lares bastante lejanos inclusive, y ha emitido opiniones adversas durísimas. Aquí le encarga, más bien se vale, perdone por usar un término de nuestros antiguos, se vale del secretario del Tesoro de la Unión Americana, el señor Steven Mnuchin. Creo que estoy pronunciando el apellido mal, Mnuchin es. El señor Mnuchin, secretario del Tesoro, le confisca $7,000 millones, expresidente. Y le dice, esto no te voy a dar, porque vas a malgastar, o te vas a sustentar más tiempo. Y yo prefiero, reteniendo estos dineros que pertenecen al pueblo venezolano, al real pueblo venezolano, darte un ultimátum
para que en pobreza la gente retorne al país. Y ahí está bien concebida la estrategia involuntaria del expresidente Moreno de poner a la orden aviones para que retornen los venezolanos que nos han invadido desmesuradamente en nuestro escenario. Pero ahora tenemos que más bien buscar que esta gente, dentro de la misma territorialidad, luche a la cabeza con este caballero joven, un fenómeno político que Dios manda de repente estas magníficas criaturas a escenarios tan convulsionados e injustos, inequitativos y abusivos, y vienen a ser como que la madre naturaleza o algo por el estilo, el sentimiento celestial, precisa la comparecencia de un ser humano de estas características como el señor Guaidó. Y el señor Guaidó tiene una agenda muy interesante auspiciada por el gobierno de los Estados Unidos, inequívocamente, pero también, como usted dice, por más de una treintena este momento de países europeos del primer nivel. Los 7,000 millones, ¿qué le van a producir al desenlace de la salida de Maduro del poder venezolano y de estos militares corrompidos popularmente? No siquiera en términos generales, la soldadesca no está pues tan beneficiada como las cúpulas militares. Cuéntenos eso, ¿cuál puede ser la reacción impidiendo el arribo de 7,000 millones? Definitoria, digamos, este momento en la situación venezolana. Doctor Hurtado. Bueno, si usted suma a este hecho el pronunciamiento de la Unidad Europea, de la Unión Europea, la resolución tomada por la mayor parte de los países de América Latina, la reacción de los medios de comunicación de todo el mundo, llega a la conclusión de que Fidel Castro jamás enfrentó una coyuntura adversa de esta naturaleza. Nada que se le parezca lejanamente. Lo que quiere decir entonces que los venezolanos viven una tragedia peor que la que vivieron los cubanos, para que el mundo haya reaccionado de esta manera, tan casi unánime, tan general, tan dura. Confiscar 7,000 millones de dólares. Y creo, para ponerlo a orden del presidente constitucional de Venezuela, llamado por Maduro golpista, ¿no? El gran golpista de Venezuela fue Chávez. Él dio un golpe de Estado, igual que Correa, igual que el presidente de Bolivia, igual que el presidente de Nicaragua, ¿no? Ortega y Morales. Bueno, pero a propósito de esto, yo quisiera decir que en aquella época, me refiero la primera década de este siglo, cuando pocos en América Latina denunciábamos a las dictaduras del siglo XXI. Yo escribí un librito al respecto. Uh-huh. Los Estados Unidos, en esa época el gobierno de Obama, era el único país que denunciaba a esas dictaduras y particularmente a la dictadura de Venezuela. Uh-huh. Cuando todos los gobiernos de América Latina guardaban silencio, igual que todos los partidos, igual que casi todos los líderes políticos. Los Estados Unidos en el tema de Venezuela le han dado una lección a América Latina de democracia y de libertad. Yo me alegro que hoy, un poco tardíamente, Uh-huh. buena parte de América Latina esté en esa línea, ¿no? Pero ahí debió estar desde cuando gobernaba Chávez. Así es. Y no hoy que Venezuela ya ha llegado
al caso de un Estado fallido, ¿no? Que ya no existe, ¿no? Y que no está en capacidad de cumplir las funciones propias de un régimen político de esta naturaleza. Y esta cúpula militar corrupta de Venezuela tiene sus días contados con estas circunstancias que le acabo de mencionar, la iliquidez que van a atravesar, la pobreza, la ausencia de apoyos macros que no se dan en ninguna parte. Hasta Putin se hace el quite. Pero los chinos, que tienen mucho que cobrar, no van a poder cobrar a un gobierno auténticamente democrático. Y entonces ellos seguramente le apuestan al que ha sido o pretende ser un buen pagador, más o menos parecido al nuestrito. Entonces, que se tome el duelo del que sea. Los pagadores van a ser los ecuatorianos y los pagadores van a ser también los venezolanos cuando se quede el señor Maduro, antes que el advenimiento de un gobierno nuevo que le diga: a ver China, a ver Rusia, ustedes nos han cobrado en primer lugar de más, nos han prestado poco, nos han comprado menos, y a precios que ustedes han escogitado. Y nosotros ahora vamos a parar este tren de pagos y vamos a pedirles que nos reduzcan el tamaño de nuestras deudas, porque usted es el tipo de gobierno que podría sobrevenir después de Maduro si es que gana la contrarrevolución. En el caso de China, no solo es cuestión de dinero, no solo está de por medio la plata que le debe Venezuela y los intereses que cobra por esos créditos y las oportunidades de inversión que le ha abierto ese país. No solo es eso. Es que China está gobernada por una dictadura. Ese viejo sabio que se llamaba Deng Xiaoping, Fantástico. a cuyas ideas liberales se debe el progreso de China, porque él introdujo el capitalismo en China. Y gracias a ese sistema es que hoy China es la segunda economía del mundo. Bueno, ese viejo sabio, quizá el más importante personaje del mundo en la segunda mitad del siglo XX, porque influyó en el destino de casi la cuarta parte de la humanidad, que es la población china. Él buscó también hacer de China un régimen no totalitario en manos del Partido Comunista y de su secretario general. Y por ejemplo, él impulsó la renovación del liderazgo chino. Pero vino el actual gobernante, ¿no? Y se declaró, igual que Correa, igual que Morales, igual que Ortega, igual que Maduro, en presidente vitalicio, ¿no? Entonces, el tema de los apoyos a Venezuela, de China y Venezuela, de China y Rusia y de otros países del mundo, son apoyos de regímenes dictatoriales iguales al venezolano, con sus matices, con sus peculiaridades, con sus realidades nacionales. Pero Rusia es otra dictadura. Es una dictadura que asesina en Londres, ¿no? Envenenando a los enemigos del régimen. Y China, pues, no cabe duda, es un gobierno de un partido único y de un caudillo, ¿no? En el que no existe Estado de Derecho, no existen libertades públicas, no existe nada que se parezca a un régimen democrático. Pero es una dictadura de derecha, dicen, por lo que hizo en favor del actual presidente de los Estados Unidos, y porque es de la concepción de un Putin que tiene, digamos, esos deslices de lo que nosotros conocimos popularmente a los mandatarios soviéticos, de la Unión Soviética,
de otros tiempos, del tiempo suyo cuando presidente del Ecuador, doctor Hurtado. Pero no creo si es que Rusia, como parece, intervino en las elecciones de los Estados Unidos a favor de Trump y en contra de Clinton. No creo que lo haya hecho porque simpatizaba con la derecha de Estados Unidos. Más probablemente creo yo que actuó por las mismas razones que apoyó el referéndum inglés en contra de la permanencia de ese país en la Unión Europea. O por las razones que también apoyó la división, el secesionismo de Cataluña, ¿no? Putin está empeñado, ¿no?, en convertir a Rusia en lo que fue la Unión Soviética. Quiero decir, en un país que pese en la política mundial, ¿no? Pero Rusia hoy es un país atrasado, ¿no? Sí. Que está lejos de Francia, lejos de Inglaterra, ¿no? Incluso de España, ¿no? No digamos de los Estados Unidos. Y seguramente él pensó que si era elegido en los Estados Unidos el señor Trump, ese país iba a volverse caótico, ¿no? Yo pienso que por ahí fue la estrategia de Putin en el caso de que haya intervenido en las elecciones de los Estados Unidos. Yo le pido a su venia, expresidente Hurtado, para que me permita invitarle al exsecretario general de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, el señor ingeniero René Ortiz. ¿Qué le parece si nos embarcamos en una plática de lo que va a pasar con el hidrocarburo a nivel internacional, tanto en costos como con la sobrevivencia de, digamos, de los países que en América Latina tienen este vigoroso apuntalamiento? Venga, ingeniero. Pero más bien yo le dejo con él porque yo no soy un especialista No, en el usted tema. es muy bueno para la economía, por favor. No soy un especialista Yo, en el tema. de los presidentes que recuerdo más robustos, la bondad, ingeniero, ¿qué es lo que va a pasar con este insumo tan importante para la vida de la humanidad y los financiamientos de los estados que tienen este producto como un vigoroso aporte para su desarrollo? Compartiendo con el expresidente Hurtado, ¿qué supone usted, expresidente, o cuál es la interrogante? Presidente del Ecuador, el doctor Hurtado, y a su distinguida audiencia, compartir con usted un punto de vista que probablemente suene diferente. No, el gobierno venezolano ha intentado, bueno, el ex gobierno venezolano, yo coincido plenamente con las observaciones y comentarios que ha hecho el doctor Hurtado, mi distinguido amigo. Digo, estos han tratado de manipular la información, han tratado de desinformar. Y una manera de desinformar es hacer. Venezuela es una potencia energética. Era cuando producía 3.600.000 barriles y tenía ya proyectado y encaminado para 6. Pero hoy desinformar, y esto es lo que quiero aclarar, mostrando que tienen las reservas más grandes del mundo. Bueno, las reservas más grandes del mundo en el subsuelo no significan nada. Y luego tenemos la situación de crisis por la que, esta última nada más, porque en realidad Venezuela viene acarreando una crisis desde que se produjo el primer fraude de Chávez, que perdió las elecciones, pero que le hicieron ganar las elecciones. Entonces, desde ahí ya la crisis mental, consciente de este caudillo, hizo que ya se desorientara en el manejo de la economía y en el manejo de la política. Luego, la crisis actual, realmente la gente tiene que entenderla, ¿no? Tiene dos partes. La primera, que es todo el fraude que quiere cometer Maduro, adelantando las elecciones, estropeando todo el sistema, porque ya perdió pues las elecciones. Tiene una asamblea que es totalmente de oposición. Adversa. Y entonces crea un instrumento que le llama asamblea
constitutiva, alguna cosa de esto, constituyente, paralela a la auténticamente elegida. Desde ahí comienza la crisis actual. Ese es el primer momento histórico. Y luego el segundo, cuando viene una denegación internacional encaminada a proponer a este hombre, a este caudillo nuevo, Maduro, que corrija. Y una manera de corregir es pacíficamente. Es decir, la comunidad internacional va agotando espacio por espacio para que corrija este problema, este fraude. Y no hace caso. Entonces finalmente se posesiona, como quien dice, me importa un salado rábano lo que piensen ustedes, yo me posesiono. Y ahí vienen las retaliaciones de la comunidad internacional que tienen que ser vistas de esta manera, ya no solamente con el desconocimiento del régimen y el reconocimiento del otro régimen, que es auténticamente artículo 233, me vine leyendo el artículo cuando le escuchaba al doctor Hurtado. Ese es el que utiliza para precisamente crear el interinazgo. Entonces, en ese contexto, dice usted, ¿y qué efecto tiene ese petrolero, ese país petrolero? Ninguno. Ya no tiene peso. Cero, ningún peso. Entonces, digo, el equivalente de lo que compra Estados Unidos de petróleo venezolano anterior a Chávez, digo, es tan poco, llega al 7%. Es equivalente a la producción de Ecuador, o sea, son medio millón de barriles aproximadamente. Eso es todo. Entonces no tiene peso. Estados Unidos ya se ha convertido en el primer productor del mundo. Mire, este momento, Estados Unidos produce 14.5 millones de barriles por día. Qué producción más fantástica, ¿no? Contra una importación de Venezuela de 500.000 de barriles por día. Entonces, ¿en qué capas, en qué sectores, en qué capas se la... Quiero ilustrarle con un ejemplo. Este campo Permian que fue descubierto, que está en el suroeste de Texas, se lo vio desde el 2015. O sea, si muchas gentes lo ignoraron, no lo leyeron, se les pasó. Este campo ya se advirtió en una reunión global muy importante de energía que se llama la CERAWeek, de la cual soy parte, ¿no? Ahí se advirtió que este campo era tan gigante que probablemente en el 2020 podría llegar a producir 5 millones de barriles. El 2020-21, 5 millones de barriles por día. Era el segundo productor, solo ese campo, no Texas, solo el campo. Era ya el segundo productor del mundo después de Saudi Arabia. Y quiero señalarle que para este año que acaba de terminar 18, ya está en 3.5 millones. O sea, el pronóstico de que podría llegar a 5 parece que va encaminado en eso. Entonces le ha convertido a Estados Unidos en el swing, en el productor swing, el que balancea el mundo de la industria. Era Saudi, ya no lo es. Era Saudi con los rusos, ya no lo es. Los rusos tienen sanciones de la comunidad internacional y particularmente por la anexión de la península de Crimea. Recuerde usted, y está sancionado. Es decir, de esta industria a nivel internacional. Y nos hemos quedado escuchándole con notable atención porque nos resulta interesante. No obstante, como el tiempo del expresidente en la radio se va estrechando, quiero irme y dar un salto. Ojalá nos pueda ayudar usted porque también tiene elementos como para cuajar un comentario o una visualización del tema de la corrupción periodo Correa-Glass, especialmente lo de Glass. El caso Topic, y está bien inscrito un titular intermedio que tiene toda una página que ha dedicado al destaque de esta noticia. Dice, el caso Topic, atención ecuatorianas y ecuatorianos, el caso Topic retira telarañas de los sobornos de Odebrecht. Un testimonio revelado en el año 2017, hace 2 años, un poco menos. Recuerda de nuevo cómo Jorge Glass, expresidente Hurtado, recibió pagos desde Glory International
La firma está siendo investigada por lavado de activos. El detalle de los sobornos aparecen ahora y han sido elaborados y conseguidos por la compañera Sara España, de la redacción Guayaquil del diario El Expreso. Hay un detalle de los sobornos con nombres en clave y con las respectivas denominaciones de los proyectos que consiguió este cartel que idearon al unísono. Pero Glass, cuando estuvo de ministro de Recursos Estratégicos o algo por el estilo, cuando Glass fue vicepresidente y alumno muy puntual de la Odebrecht, y la empresa acaba de informe sobre por la refinería del Pacífico, el acueducto La Esperanza, el poliducto Pascuales Cuenca, lo que comprometió a Glass por Manduriacu. Estaba Glass en este tema también, así lo hace aparecer el reporte, porque Manduriacu, también en Manduriaco cae el señor prefecto, el señor Alexei Mosquera y una gran cantidad de ecuatorianos que pertenecen a determinados partidos políticos. Entonces viene este señor Mameri, una especie de jefe del que vino a repartir estas propinas. ¿Qué propinazas, expresidente Hurtado? Propinazas. Es las que salieron seguramente del país y tuvieron que, por fuerza de la circunstancia, esos dineros que no llegaron a manos, un grupo de fungen de líderes políticos de nuestro país. Doctor Hurtado, ¿cómo le parece a usted las precisiones que acaba de mencionar Mameri en declaraciones de estas últimas horas con respecto al que ya pensaba que iba a salir corriendo de la prisión? Y ahorita le dice, detente, si tú recibiste todo esto. Vea usted detalle de los sobornos, nombres de enclave y proyectos. Ya lo dije. 8 millones, 9 millones, 2 millones. Columbia, Golden, Plastiquin, Hilgeri, Glory International, Draston Limited, Columbia. Bueno, ¿serán o no serán los nombres de las empresas? Pero en millones de dólares es una cantidad impresionantemente grande, recibido en procesos abiertos. Este momento, pues la Corte Nacional dispuso en su sentencia contra Glass que se abrieran nuevas líneas de investigación. 5 expedientes, doctor, ha llegado a la fase de instrucción. En 3 casos hay condenas por captación ilegal de Seibank, por fraude procesal del perito José Luis Fuentes y por concusión contra Carlos Polis y su hijo John. De los 11 procesos abiertos por lavado de activos, se han reactivado el que implica a Ricardo Rivera, tío del ex vicepresidente Jorge Glass, a la compañía Telconet y a su fundador Tomislav Topic, con buenas amistades Topic aquí en el Ecuador. Tras el acuerdo entre el empresariado o el empresario de las telecomunicaciones y el gobierno ecuatoriano,
que quieren devolver 13,5 millones de dólares, toda una panorámica que usted va a tener la bondad de hacernos entender de qué se trata ya con el concurso del denominado gerente para América Latina de la firma Odebrecht, la corruptora. Doctor Hurtado. Bueno, todos nosotros, todos los ecuatorianos, quiteños, hemos escuchado infinitas veces a Correa repetido su amigote, su pana, su socio, su ministro, su vicepresidente, Glass. He sido condenado sin pruebas. Bueno, el video que ha circulado en las redes el día de ayer demuestra que abundan las pruebas de que Glass exigió sobornos, comisiones, propinas para cada uno de los contratos que pasó por sus manos. Dicho por el gerente de Odebrecht para América Latina, el cual añade que él autorizó esos pagos a Glass. Pregunto, cierto es que Correa, voy a emplear sus palabras, es un sabido, cierto es un caretuco, cierto es, ¿no? Es un cara de palo, cierto es, ¿no? Es un sapo, cierto es, ¿no? Todo eso es. Pero podrá, después de esta prueba, decir que Glass es inocente. Podrá tener la desfachatez de decir que Glass no cobró comisiones y no se enriqueció con decenas, centenares de millones de dólares mientras fue ministro y fue vicepresidente de Correa. Pero quisiera ir más lejos. No habría sido posible sin el consentimiento, sin la ayuda, sin la complicidad de Correa y sin la participación económica de Correa. Estos decenas o centenares de millones cobrados por Glass, por lo menos la mitad debe ser de Correa. ¿O qué, Correa es un idiota? Se enriquece su vicepresidente, se vuelve millonario, y él, pobrete, viviendo de su pensión de expresidente. Vaya, que se vaya con ese cuento a decirles a los afiliados y a los dirigentes de Alianza País, ¿no? A sus cómplices que le defienden todavía a ese presidente y hay todavía encubridores corrupto que es Correa, ¿no? Bueno, yo quisiera pedir que la fiscalía, nombrada por Correa, que los jueces nombrados por Correa, bueno, digan y hagan algo, ¿no? Pienso que en este momento el Ecuador vive una circunstancia de moral pública que exige que el Consejo de Participación Ciudadana, que el Gobierno Nacional, que la Asamblea Nacional tome medidas para que el Ecuador finalmente tenga jueces y fiscales que hagan su trabajo. Porque ¿cómo puede ser que nos enteremos de estos hechos por el diario El Universo y el diario El Expreso y no nos hayamos enterado por el fiscal general del Estado? ¿Usted cree que la fiscal general en este momento, subrogando hasta que nombren o se asegure la designación o ratificación de la señorita Ruth Palacios, porque eso es lo que aspiran en línea correísta los allegados a los momentos, soñando, pensando, persuadiendo, haciendo el trabajo más importante para que eso ocurra? ¿Cómo nos oponemos a eso? Porque de lo contrario,
el correísmo va a seguir latiendo y coprotagonizando el manejo de la justicia ecuatoriana. Este momento usted podría, expresidente, indiciar a la señora esta como lo que usted mencionó. Casi todos los fiscales. Lo que usted mencionó es... Casi todos los fiscales fueron puestos por Correa para protegerse. Casi todos los jueces de la Corte Nacional de Justicia, de las Cortes Provinciales, fueron puestos por Correa para protegerse. Y esos jueces y esos fiscales continúan en sus puestos. Ellos no van a investigar ni van a condenar. Y aquí existe una prueba. Estos hechos se conocieron el año 2017 en el Brasil. ¿Cómo es que los fiscales ecuatorianos no los conocieron? Y si los conocieron, país frente a una emergencia nacional, una tragedia nacional en materia pública, en materia de moral pública. Y a mí me parece que todos los hombres honorables que existen en el Ecuador, en la Asamblea Nacional, en el gobierno y algunos en la justicia, deben nombrar un fiscal estilo fiscales brasileños, estilo fiscales gringos, porque ellos, por ejemplo, han descubierto muchos de estos delitos cometidos por la compañía brasileña. Mientras eso no hagamos, seguirá el señor Glass diciendo que no hay pruebas y no le extrañe que salga libre en 1 año o en 2 años. Y Correa nunca será condenado, que es el principal responsable político y factual de la corrupción ocurrida durante su gobierno. Por eso aboga por el que dio el nombre. Y le excusó a él de dar el nombre. Es decir, no firma en ninguna parte Rafael Correa, pero él sabe a conciencia que le hizo firmar al otro, que le hizo contratar al otro. Entonces le debe solidaridad. Y dice que él no tiene un solo centavo y que le prueben. Claro que no lo tiene, pues. Toda su plata lo tiene el tío de Glass, pues. Él era el tesorero, evidentemente, de Glass y el tesorero de Correa. Pero no cabe duda después de esta documentación. Bueno, el presidente de la República ha dicho que hay que hacer una cirugía mayor con la corrupción. Bien, ¿cuándo el presidente, que tiene los instrumentos y los medios, va a decirnos cuánto tiene el tío de Glass de Correa, dinero de Correa? ¿Qué parte de los millones de dólares del tío de Glass son de Correa? Eso te necesita saber el Ecuador. Y también cuánto es de Glass. Y Glass dice: yo no tengo una cuenta, un activo en el exterior, no tengo más patrimonio que el que está declarado en mi declaración juramentada, no hay un centavo mal habido en el patrimonio de Jorge Glass y no hay una sola prueba en mi contra y no la van a encontrar porque yo no he cometido ilícito alguno. ¿Qué le parece, presidente? Bueno, porque toda la plata la tiene el tío, pues. Y la tiene este chino anónimo, dueño de la compañía Glory, que según este funcionario brasileño fue la que recibió la plata de Glass. Claro, ni Correa ni Glass tienen un centavo. Pero acá son idiotas, acá son tontos, par de sabidos iban a poner la plata a su nombre. No, la plata la tienen terceros, para que luego de que pasen 5 años, 10 años, pues Glass y Correa pasen a ser los hombres más ricos del Ecuador. Lo último, René Ortiz. Yo ingeniero. creo que para terminar este diálogo, la justicia está en deuda con el Ecuador. Yo creo que se ha abundado tanto, los medios de comunicación colectiva han sido verdaderamente los mejores instrumentos para conocer.
Y no hubiéramos comenzado siquiera este análisis si no hubiera sido por el informe que se hizo público de Lavallato y luego el informe del Departamento de Justicia de Estados Unidos con nombres, apellidos y números, porque desgraciadamente la Fiscalía lo tiene como reservado. Ese informe debería hacerse público. Son 33.5 millones de dólares que el Departamento de Justicia, en relación con coimas, sobornos pagados en el Ecuador, 33.5 es la investigación de ese departamento, eso está listo, está terminado, es parte hecha. Entonces, yo digo, con todos estos análisis y la forma de comentar del doctor Hurtado, para cerrar, la justicia realmente le ha fallado al Ecuador. Y creo que nosotros deberíamos demandar, como ciudadanos, que la justicia actúe. Claro, como está, no va a actuar. Entonces necesita un cirujano. Y la cirugía hay que hacerla. Porque si no... No encuentra el quirófano, el cirujano. No puedo explicarme de otra manera, doctor Hurtado. Pero es que Correa dejó todo amarrado. Incluso para las cosas que están ocurriendo en este momento. Porque hoy la Asamblea Nacional debería designar al fiscal en un régimen democrático. Y creo que esta Asamblea, con todas sus debilidades, podría designar un gran fiscal. Pero él dejó un procedimiento de designación que inevitablemente lleva a que continúen ocupando esos cargos gente que le debe favores, gente que le debe su carrera profesional y su carrera política, o gente que comparte sus ideas, y que igual que la izquierda latinoamericana, ¿no?, cree que está bien que hayan robado porque robaron para la revolución, ¿no? Porque ese es el discurso de esta gente, ¿no? Claro. Entonces, frente a esta emergencia nacional, creo que gobierno y Asamblea Nacional y la oposición y los medios de comunicación tienen que encontrar alguna fórmula para nombrar un fiscal y una Corte Nacional de Justicia de jueces independientes, honestos, al servicio del interés público y de ningún interés particular ni interés político. Es un asunto de emergencia nacional, repito ya por enésima vez. Porque a través de los procedimientos establecidos y dejados por Correa, eso no va a ser posible. No va a ser posible. Porque de esa manera tuvimos como fiscal a Chiriboga, tuvimos a Vaca, tuvimos a este señor Pérez que expidió una sentencia, no expidió una sentencia, una vista fiscal, y luego renunció. Asustado. Asustado. Imagínense. ¿Dónde está en el Ecuador esos valientes de la Fiscalía del Brasil? ¿Dónde están? No hay, no existen. Lo cual no quiere decir que no hay ecuatorianos de esa calidad. Claro que los hay. Pero para eso hay que ir por otros caminos distintos a los que hoy se está siguiendo para designar el fiscal. Los electores no permiten, doctor Hurtado. Yo he estado en un contraataque a la actitud de la gente superficial, acomodaticia. ¿Es la ignorancia o es la parte genética de los ecuatorianos se nos ha dañado, doctor? Y perdone que yo tenga que mencionar esa potencialidad orgánica, física orgánica. ¿Qué nos está ocurriendo genéticamente a los ecuatorianos que venimos ya con genes corruptos? Porque lo que hemos visto en los últimos años, en la época de nuestros padres y nuestros abuelos, ni asomo de comparecencia al convivir nacional. En ninguno de los gobiernos democráticos desde el año 1979, ni siquiera en aquellos que fueron afectados por la corrupción, ocurrió lo que ha pasado durante la dictadura pícara, ladrona de Correa.
Nunca pasó esto en el Ecuador. Y este tipo anda diciendo en todo el mundo de que es honrado y que le busquen en los bolsillos a ver si tiene un centavo. ¿Qué exhorto puede usted formular para terminar, ingeniero Ortiz? Yo creo que hay que seguir debatiendo esto hasta que se haga conciencia, fundamentalmente en quienes nosotros hemos confiado en la administración. No solo la administración gubernamental. El presidente también está en deuda, creo yo. El presidente Moreno. Sí, él también está en deuda. Se ha quedado solo en el discurso. Y el presidente y la Asamblea Legislativa también está en deuda. E igualmente, como acabo de señalar, la justicia. Es decir, todos nos deben. Para todos, si hicieran unas encuestas. Pero todos tenemos temores. ¿Cuáles son los temores de Moreno, el señor presidente de la República? No sé los temores, pero las relaciones de los temores sí están a la vista. Es decir, cuando se denuncia por parte de Mameri cuál es la cadena de la corrupción. Bueno, pues en esa cadena ahí también tienen que salir una cantidad de testaferrismos por ahí. Pero si hay un registro de sobornos que está... El soborno, pero el testaferrismo, porque si alguien señala que no tiene un centavo en el bolsillo... Que es cierto, Correa no tiene, probablemente pero lo va a tener en 5, 10 o 15 años más. Claro. Va a ser uno de los hombres más ricos del Ecuador. Entonces, evidentemente la exhortación es que estas instituciones, sobre las cuales nosotros como ciudadanos hemos confiado, tienen que hacer su trabajo. Están en deuda con nosotros. Bueno. Gracias, doctor Hurtado. Gracias, muchas gracias, Gonzalo. ingeniero. Gracias. Seguiremos buscando la verdad con todo empeño. 92.5. Transmitiendo con 5.000 watts de potencia. Desde Avenida República.